Hola, muy buenas. Hoy seguimos examinando el viaje de Pablo y Silas y Timoteo. Y para entrar en el tema, me gustaría preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a la palabra de Dios? ¿O cómo nos preparamos para ir, por ejemplo, a un estudio o una iglesia o escuchar una predicación? ¿Cuál es nuestra actitud al coger la Biblia y abrirla y buscar verdad en ella? Porque hoy vamos a ver realmente tres casos diferentes y es importante reflexionar sobre cuál es nuestra actitud. Estamos en el capítulo 17 y Pablo, Silas y Timoteo ya han dejado el grupo la iglesia que ya ha empezado o está empezando en Filipos. Y entonces dice en el 17, entonces otra vez ya recordamos el estudio sobre la cárcel y todo lo que Dios hizo allí. Pero dice en el 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, otra vez vemos que en este contexto, entonces hay sinagoga, entonces va primero ahí. Antes, en la última historia, la semana pasada, como no había sinagoga, entonces bajaba al río donde había un grupo de mujeres que se reunía. Pero aquí va a la sinagoga y entonces, durante 3 semanas, cada semana va y está enseñando y conversando con ellos, la gente ahí, mostrando primero que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces ya mostrando en el Antiguo Testamento cómo hablaba de eso. Y después, como él decía que Jesús, el que Pablo está anunciando, es el Cristo. Entonces ya está presentando esas verdades. Sí, ellos, hay momentos de discurso, de preguntas, de conversación. Entonces, y Pablo responde y enseña, y ya hay debate. Pero él presenta la verdad. Y vemos el resultado, dice en el 4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, vemos que ya se juntó un buen grupo con Pablo y Silas. O sea, un buen grupo creyó este mensaje, que Jesús es el Mesías, y que fue necesario que padeciese y resucitase los muertos. Pero claro, no todos los que estaban ahí. Y entonces algunos judíos, algunos griegos, piadosos y, muchas mujeres también. Y después dice, entonces, ya el siguiente grupo, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, vemos otro grupo, ya como dice aquí, entonces ya conducidos por celos, por odio.
Y vamos a ver en todo el texto que vamos a leer hoy hasta dónde nos puede conducir las emociones malas sin tratarlas. Entonces, todos nosotros pasamos o experimentamos emociones diferentes. Algunas son buenas para nosotros y otras, sin control, nos llevan a un punto de odiar, de intentar destruir, de atacar, como vamos a ver y como vemos en tantos sitios de la Biblia. Entonces ahí tenemos que parar y te animo ya tener un momento de reflexión. Porque, claro, nosotros tenemos que reflexionar, porque si no, tantas veces nosotros guardamos rencor, celos, enfados, ira, dolor. Y eso crece y da fruto, no fruto del Espíritu Santo, sino fruto del enemigo. Entonces, por eso, la palabra dice que no debemos dejar que el sol se ponga en nuestra ira. Debemos tratarla, debemos ya responder, y no en ella, pero tratarlo para que no crezca, para que no vaya a más. Y después, entonces ya vemos lo que hace este grupo, ya encuentra apoyo como dice ahí, entonces ya con los ociosos, hombres malos, que estaban ahí en las plazas sin nada para hacer, entonces ya se apuntan y ya causan un problema, e incluso van a la casa de este Jason. Y dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces vemos el mensaje de ellos. Es que mira, este grupo que hemos oído, que viene ya, que pasan por muchos sitios y causan problemas, han llegado acá también. Y han estado ya viviendo con este. Pero claro, ya buscan y no encuentran a Pablo y Silas y Timoteo. Pero ya causan un problema tan grande que ya el pueblo y las autoridades están muy preocupados y ya en medio de esta emoción. Y dice en el versículo 9, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Entonces, básicamente, ya hicieron que tenían que pagar un dinero. Que claro, si después se aparecen Pablo, Silas y Timoteo, ellos pierden ese dinero que habían pagado. Y después ya los dejan libres. Pero todo eso, porque no les gustaba el mensaje que Pablo enseñaba en la sinagoga. Es curioso porque no hicieron nada ahí estando en la sinagoga, pero después se organizan y ya causan problemas. Entonces vemos dos grupos. Un grupo que escuchaba, preguntaba, escuchaba más y al final creía. Y después el siguiente grupo, conducido por celos, entonces ya llegan a causar un problema tan grande y no han acabado aún. Porque vamos a ver lo que pasa. Entonces el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces la respuesta de ellos es que, mira,
os tenemos que enviar a un sitio más seguro, algo mejor ya para protegeros y a nosotros también, porque vemos el problema que se ha levantado. Y es importante reconocer que este sitio también, Tesalónica, entonces es un sitio donde se levantó una iglesia y luego Pablo escribe una carta ya a ellos, bueno, 2 cartas en concreto. Y ya leeremos esas cartas en algún momento. Pero ahora, bueno, seguimos. Entonces ya fueron enviados Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, otra vez, hacen lo mismo. Entonces ya ellos perseveran en todo, siempre. Porque sabían que tenían un mensaje para llevar, entonces lo llevan en todos los sitios. Entonces ya van al lugar central de la sociedad. Al lugar donde ya el concepto era el lugar para alabar a Dios. Entonces va ahí para enseñar. Y dice, bueno, y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces, eso es importante ver que ya hay una diferencia desde el principio, ya son más nobles. Y vamos a ver por qué dice eso, o cuál es la diferencia, cuál marca la diferencia. Y nos dice, pues, recibieron, bueno, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mira la actitud de ellos. Ellos escuchaban y después confirmaban el mensaje. Y claro, no es que tenían todo lo que nosotros tenemos, es que ellos tenían acceso al Antiguo Testamento. Entonces miraban, comparaban el mensaje de Pablo y Silas con lo que decía el Antiguo Testamento. Ahí hay una lección muy importante otra vez para nosotros. Y por eso he preguntado la pregunta al principio. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Creemos algo solo porque sale en un vídeo? ¿O porque se dice en la iglesia? ¿O porque un predicador lo comparte? ¿O siempre estamos ya confirmando el mensaje con la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos todo. Si alguien ya trae una palabra nueva que no está de acuerdo con esto, entonces no es palabra de Dios. Eso es importante. Aunque haga señales, no se va a añadir ni quitar nada de aquí. Eso es muy, muy importante. Es curioso porque hoy en día nosotros tenemos tantas herramientas para estudiar la palabra de Dios, leerla y entenderla y aplicarla, pero a pesar de toda la riqueza de herramientas que tenemos, en general conocemos menos de la palabra que nunca. Antes, cuando ellos solo tenían el Antiguo Testamento y unas pocas copias, ellos siempre iban para comparar. Querían saber si era verdad o no. Hoy en día, demasiado del tiempo, queremos que otra persona nos diga. Y después, si tenemos dudas, queremos que otra persona nos confirme. Pero Dios dice, mira, te he dado mi palabra, úsala. Una persona decía que la Biblia debe ser el pan de cada día, no el pastel solo para ocasiones especiales. O añado a ese concepto que también la Biblia debe ser como oxígeno para cada respiro, no un tanque de oxígeno solo para emergencias. Esto debe ser
la base de nuestras creencias. Entonces, debemos buscar aquí por qué creemos lo que creemos. Debemos leer y buscar aquí para ver si lo que dice uno en un vídeo o en una iglesia dice la verdad. Porque la misma palabra dice que vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que enseñarán otra cosa que no es la verdad de Dios. Pero ¿cómo vamos a saberlo? El Espíritu Santo muchas veces nos pone esa sensación, esa duda, esa pregunta. Y después nos conduce a mirar. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Pero bueno, vamos a volver a este grupo noble. Ya, porque recibe la palabra y la confirma. Entonces ya cada día está ahí escudriñando para ver si las cosas eran así. Y después de oír y confirmar, entonces dice que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea, también un buen grupo de hombres y mujeres, de judíos y griegos. Entonces, una mezcla ya, divisiones rotas en el cuerpo de Cristo. Pero la historia no acaba aquí. Muchas veces cuando hay crecimiento, cuando hay bendición, cuando hay una obra ya concreta de Dios, viene un ataque. Y dice, en el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, no sé por qué es tan difícil para mí decirlo, Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Este mismo grupo que levantó un problema en Tesalónica, viene ahora a Berea al oír que la palabra también va ahí. Entonces, esto no es como ir al pueblo al lado. Entonces, ya esto es como 73 kilómetros más o menos. Pero ellos ya se van para causar problemas, para levantar obstáculo, porque creyeron que no era verdad. Y dice en el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces ya viene este grupo para causar problemas otra vez. Entonces ya los creyentes envían a Pablo. Llevan a Pablo a Atenas, a otro sitio. Y Pablo en todo, entonces ya sigue lo mismo y lo veremos. Tiene un mensaje para compartir y entonces comparte. Y a pesar de los problemas de las personas que intentan causar problemas, intentan levantar obstáculos, siguen predicando a Jesús, que es el Mesías, y que fue necesario para él padecer, morir y resucitar. Entonces, es el mensaje que sigue predicando. Y gente sigue creyendo. Pero para nosotros hoy, me gustaría ya preguntarnos, ¿cómo somos nosotros? Cuando escuchamos algo que nos llama la atención, que igual para nosotros es muy chocante, o sentimos que
ya lo que ha predicado esa persona es que es un ataque contra mí. ¿Qué hacemos? ¿Reaccionamos como este grupo que levanta el problema, que va para acusar? ¿O escuchamos, preguntamos, escudriñamos para ver si es así? Porque ninguno de nosotros nos gusta la corrección. Pero Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere mejorar, Dios nos quiere hacer madurar y cambiar. Si no hay nada que necesitas cambiar, entonces ya estás viviendo una mentira. Todos nosotros tenemos cosas que tienen que cambiar. Todos somos imperfectos. Pero gracias a Dios que Él nos ama a pesar de nuestra imperfección. Y Él va trabajando y obrando en nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar, confirmar y aplicar. Eso es lo que ellos hicieron. Entonces ahí eso me hace pensar en el tema de él que salió a sembrar y ya echó las semillas y cayeron en tierras, en terrenos diferentes. Entonces esa parábola que decía Jesús. Y esto, voy a leer ya su explicación. Y entonces esto viene de Mateo 13, el 18 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces ahí es importante pensar cuál de los terrenos eres tú. Porque el concepto es de oír la palabra y entenderla. No es solo que ya entiendes todo, tienes un nivel de entendimiento más alto que otro. A veces es preguntar, a veces es escudriñar, a veces es confirmar si lo que dice uno está de acuerdo con la palabra de Dios. No es simplemente creer algo porque ya brilla, o suena bien, o me llama la atención. Por ejemplo, los de Berea, los nobles, no noble de posición, pero noble de corazón o de personaje, de persona, fueron ya titulados nobles porque ellos escuchaban y después confirmaban el mensaje buscando en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, eso es buena tierra. Es un buen terreno donde cae una semilla y crece y da fruto. Pero nosotros muchas veces ya recibimos algo por emoción, pero eso es ya tener que la semilla cae y la recibo con gozo, pero al final no da fruto porque no tiene raíz. Entonces te animo, volviendo al tema de Hechos.
ser personas que escuchan y después estudian, leen, comparan, piensan, lee el mismo pasaje que hemos leído y reflexionar sobre ese pasaje. Entonces, ver cosas, estudiar cosas ya en un orden, no ir, coger un versículo de aquí, otro de ahí, otro, y ya hacer como un parágrafo nuevo, pero estudiar la palabra con perseverancia, en conexión con Dios, porque nos ha dado su palabra para usarla, para leerla. Y no solo usar las herramientas, pero leer su palabra. No solo escuchar a millones de vídeos para que la gente nos explique, pero leerla. Tu Creador te quiere hablar a través de su palabra. ¿Le vas a decir que no tienes tiempo? ¿Vas a estar enfadado porque no te guste lo que dice? ¿O vas a estar dispuesto a decir, mira, Dios, enséñame, guíame, quiero seguirte a ti, quiero conocerte más y hacerte conocido más en mi vida y a través de mi vida? Ellos responden. Pablo, Silas y Timoteo siguen llevando el mensaje a cada sitio donde vayan. Y los que escuchan y piensan y miran, ya dice que siguen creyendo. Incluso ya delante de un problema, delante de un peligro, delante de acusaciones, delante de gobernadores que están ya jugando con amenazas. Entonces, me gustaría animarnos o animarte, desear que lo que se dice sobre este grupo en Berea, desea que eso se diga de ti, de tu iglesia, de tu zona, de tu hogar y de tu vida. Y estos eran más nobles que los que estaban en otro sitio, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así, de esa forma que creyeron muchos de ellos. Dios nos enseñará a través de su palabra, también a través de una reunión ya con su cuerpo, también con vídeos, pero es importante leer su palabra por tú mismo, tú misma. Y si tienes preguntas o dudas, ya pregunta. Pero ya pasar tiempo, ten paciencia. Dios nos enseña. Y Dios te quiere usar. Usaba a Pablo, a Silas, a Timoteo, a los de Berea, a varios de Tesalónica, a varios de otros sitios. Personas imperfectas, pero personas con un Dios perfecto. Pues, ¿como quién quieres ser? ¿Y a quién quieres seguir? Recuerda que la Biblia debe ser pan de cada día, no un pastel solo para ocasiones especiales. Debe ser oxígeno de cada respiro, no un tanque de oxígeno reservado solo para emergencias. Bendiciones. Y nosotros seguiremos aquí ya viendo, examinando el viaje de Pablo.
y Silas y compañía. Bendiciones.